¿Ya? ¿Tienen claro cómo vamos a trabajar? Ya, igual les voy a compartir la pantalla para, en el fondo, mostrarles la planificación y sus alcances. Ya está la primera pantallita. Ya, esta es la actividad del taller o laboratorio de transferencia de masa. Vamos a tener tres talleres, o sea, son cuatro, pero son de tres contenidos distintos. Nos vamos a centrar en esta primera parte en el taller de secado, ya, que es el que corresponde a esta semana. Ya nos vamos a juntar más o menos a esta misma hora, ya un cuarto para las 9 está súper bien. Normalmente van a durar un par de horas, una hora y media los talleres, que van a ser una clase expositiva de conceptos. Vamos a resolver algún ejercicio en el caso del taller de filtración. Y la idea es después mandarle unos ejercicios para que ustedes aprendan a ver cómo funciona un filtro en distintas condiciones de operación. ¿Ya? Este primer taller vamos a estudiar lo que es el secado, ¿ya? Las variables de que depende, los fenómenos de transferencia de masa que están involucrados, también hay fenómenos de transferencia de calor, y qué es una curva de secado, y posteriormente les voy a hacer como una introducción, una diapositiva, cómo van a tener que procesar unos datos experimentales que se los voy a dejar disponibles. Ya con esos datos experimentales va a ser el primer taller, ¿ya? La idea es que ustedes trabajen de esta a la próxima semana y entreguen el taller respectivo, ya la semana siguiente. Ya deberían entregar el mismo día de hoy ese taller. Entonces yo voy a tener una semana para entregarles la retroalimentación de ese taller. Entonces van a tener que constituirse en grupos de tres personas, y a ese grupo de tres personas yo le voy a hacer llegar esa retroalimentación con una rúbrica que les voy a dejar disponible, ¿ya? Con esa rúbrica obviamente ustedes van a poder arreglar ese informe y entregarme una nueva versión en la semana siguiente cuando comience el taller de filtración. Y obviamente yo voy a revisar ese informe y lo voy a calificar, ¿ya? Esa es la manera que vamos a trabajar. Después la semana siguiente vamos a tener taller de filtración, primero de fundamento y el segundo taller más de aplicaciones. Eh, entonces ahí vamos a aplicar un poquito de fundamento en flujos fluidos, ¿ya? Ahí vamos a ver el filtro de lechos profundos, cómo funcionan, y algunos ejercicios de aplicación. Ellos nosotros les vamos a mandar un par de ejercicios que ustedes van a tener que resolver de manera grupal, ¿ya? Y eso va a ser la entrega al taller de filtración, donde ustedes van a tener que hacerlo bien ordenadito con un formato que les vamos a mostrar, y obviamente ustedes nos van a entregar y nosotros les vamos a hacer observaciones, ¿ya? La idea es que trabajen en grupos y si se equivocan, nosotros vamos a tener la opción de retroalimentar esos errores que puedan tener en los informes, ¿ya? La idea es que trabajen efectivamente en grupo, ¿ya? Y la idea es que los estímulos están puestos en que trabajen y se puedan equivocar. Por eso estamos haciendo procesos de retroalimentación de manera continua. Entonces ustedes nos van a entregar el informe, yo lo reviso y van a tener que entregar una retroalimentación con posterioridad esta semana, ¿ya? Y al final vamos a tener un taller de destilación, ¿ya? Que es lo que vamos a alcanzar a hacer. Y vamos a tener un par de semanas de holgura y ahí vamos a ver qué vamos a planificar. Yo por lo pronto no prefiero planificar nada más porque hemos tenido semestres bien complicados. Entonces prefiero dejar una semana de holgura, un par de semanas de holgura por si tenemos algún problema, si tenemos necesitan algún repaso de alguna de las materias que estamos viendo. Vamos a tener estas semanas de holguras para poder mover los contenidos un poquito y podernos adaptar un poco a la dinámica que nosotros vamos formando a lo largo del curso, ¿ya? Está claro más o menos la manera que vamos a trabajar. Tienen que constituirse en grupos de tres personas. Yo no me voy a meter en la constitución de los grupos, ustedes mandan ahí. Pero es importante que lo hagan de manera grupal, ¿ya? Ahí sí, obviamente, pueden preguntarme de manera directa las dudas, me pueden escribir en el chat si ustedes me ven conectado, inclusive los fines de semana, a veces me pongo a trabajar, me pueden escribir un mensajito. Yo no estilo ocupar horarios de consulta. Simplemente yo espero que ustedes me vayan preguntando y me mandan un mensajito y podemos tener una videoconferencia. Los que ya me conocen saben que me pueden escribir y pueden tener una videoconferencia cortita y yo lo ayudo con las dudas.
me pueden mandar correo electrónico. Entonces yo estando disponible aquí en el Teams, ustedes me pueden escribir y no va a haber ningún problema en que yo les conteste y nos pongamos de acuerdo para resolver las dudas y las consultas que se vayan generando en la elaboración de las distintas actividades del taller o de la cátedra, los que estén tomando conmigo la cátedra. ¿Está claro? Sí, ¿Se profe. entendió? ¿Están claras las reglas del curso? ¿Todo bien? Ya. Si no hay respuesta, espero que sí. ¿Ya? Lo otro que le iba a comentar era que yo todo el material del curso, las guías y todo van a estar en archivos de Teams, ¿ya? Ustedes busquen en el equipo, vayan a archivos y en archivos va a estar disponible toda la información del curso, la PPT que vamos a utilizar, los videos, el link de los videos porque se los voy a dejar disponible en YouTube. Eh, y las pautas, las guías, etcétera. Va a estar todo disponible ahí en el equipo de Teams, ¿ya? Es decir, para que vean que vamos a trabajar de esa manera. Ya. Ahí les dejé de compartir la pantalla. Cualquier duda o consulta, no duden en mandarme un mensajito por el chat. Yo voy a estar disponible y les contesto. Ahí si me pueden mandar un correo o por un chat. Si él tiene exactamente el mismo efecto para mí. ¿Ya? Ustedes me pueden escribir: hola, profe, tengo una duda. Y si no estoy, me la dejan ahí. Y yo cuando abra el Teams me va a aparecer el mensajito de que me mandaron un mensaje y lo voy a poder responder. ¿Ya? Ya, ahora les voy a mostrar la presentación, ya que una presentación yo creo una hora y media, nos vamos a tomar un interludio en la mitad de la presentación para que en el fondo estén concentrados y eso, ya. Ya, entonces les voy a volver a compartir la pantalla y les voy a presentar la clase que les tengo preparada. Ya este es el taller de secado, va a ser un taller de secado más operativo, ya donde van a tener que analizar las curvas de secado. Les voy a entregar algunos elementos adicionales de análisis del equipo secado, ya, y va a ser no tan de transferencia de masa, sino de análisis de curvas de secado y les voy a mostrar algunos conceptos relevantes. Ya. Para secar, ¿no es cierto? Uno entiende que el secado es una operación unitaria que me permite disminuir el contenido de humedad de un sólido húmedo. ¿Ya? El sólido puede estar mojado o humedecido con cualquier sustancia, ¿no es cierto? Lo corriente es que esté humedecido con agua, pero puede estar humedecido con alcohol, con algún solvente orgánico. Y los fundamentos que nosotros vamos a estudiar son exactamente igual para todos los fenómenos de secado que vamos a estudiar. ¿Ya? Eh, el proceso secado, ¿no es cierto? Como yo estoy eliminando un líquido que está mojando un sólido, yo requiero añadir energía para que el líquido que está mojando el sólido lo abandone, ¿no es cierto? Para pasar el líquido a fase gaseosa se necesita añadir una cantidad de energía que es igual al calor latente de vaporización a la temperatura de que se encuentra el sólido, ¿ya? Desde el punto de vista de la transferencia de calor, los secadores se clasifican en tres clases, ¿ya? Están los secadores adiabáticos, ¿cierto? Yo seco un sólido húmedo con una corriente de aire, ¿cierto? Entonces, esta corriente de aire si está caliente y el sólido tiene una temperatura menor, la transferencia de calor va a ser desde esta corriente de aire o de gas hacia el sólido. Entonces, el calor necesario para evaporar el líquido que está humedeciendo el sólido proviene de la misma corriente gaseosa, ¿cierto? Este tipo de secadores se les llama adiabático.
Ya, estos secadores son los de uso más extendido a nivel industrial, uno lo encuentra de manera más corriente y es la manera que uno comúnmente seca las cosas, ¿no es cierto? Cuando uno, ¿no es cierto?, seca una toalla y la deja al medio ambiente, esta toalla se seca diamáticamente con el aire que la rodea. Entonces, este tipo de secador es como súper común y es exactamente el tipo de secado que nosotros vamos a estudiar en detalle en este laboratorio. O sea, en este taller, ¿no es cierto? Que yo le voy a pasar unos datos experimentales que ustedes van a tener que analizar. En forma adicional, existen secadores indirectos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el calor necesario para evaporar el líquido que está mojando el sólido proviene de una fuente externa. Entonces, yo siempre necesito un portador para que la humedad que está mojando el sólido lo abandone, ¿no es cierto? En este caso es aire y el calor necesario para secar el sólido proviene de una fuente externa, ¿no es cierto? Esta fuente externa puede ser una resistencia eléctrica que está en contacto con una plancha metálica. Esta plancha metálica transfiere el calor hacia la muestra que yo estoy secando, ¿ya? Y al transferir el calor a esta muestra que estoy secando, el líquido que está mojando el sólido se evapora, ¿ya? Las ventajas de tener un secador indirecto es que yo puedo modificar la presión del gas que yo estoy utilizando para secar el sólido. En este caso, por ejemplo, en un secador indirecto yo puedo ocupar vacío, ¿no es cierto?, al lado donde se encuentra el sólido. En este caso, el calor necesario para poder evaporar el líquido va a venir de una fuente externa, ¿no es cierto? Que puede ser una resistencia eléctrica, puede ser microondas, puede ser radiación electromagnética, ¿no es cierto? En forma de luz infrarroja, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, yo voy evaporando el líquido, ¿no es cierto? Al poner este sólido en una presión negativa, lo que va a suceder es que la temperatura a la cual se va a evaporar este sólido, o sea, este sólido húmedo, va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo bajo la temperatura a la cual está trabajando mi secador, me permite trabajar con sustancias termolábiles que se pueden descomponer con la temperatura. Entonces, este equipo o este tipo de secador indirecto son muy útiles cuando se trabaja en la industria farmacéutica, donde muchos de los sólidos que se secan contienen compuestos químicos extremadamente sensibles. Entonces, si yo trabajo en esas condiciones y estos compuestos son termolábiles, yo ocupo una estrategia de secado a presión negativa para disminuir la temperatura de evaporación del líquido que está mojando el sólido. Y en forma adicional, el vacío me permite bajar la concentración de agua de la corriente de secado, que es otra variable relevante, ¿no es cierto? Porque el agua que está mojando al sólido ejerce una presión de vapor en la superficie del sólido y esta presión de vapor hace que la concentración de agua en la superficie del sólido sea mayor que en la corriente de secado, ¿no es cierto? De esta manera existe un fenómeno de transferencia de masa desde la superficie hacia la corriente de secado. Y por otro lado existe un gradiente de temperatura que permite un flujo de calor hacia la corriente de secado. Por lo tanto, en los procesos de secado existen dos fenómenos concatenados. Primero, un fenómeno de transferencia de masa, ¿no es cierto?, desde la superficie del sólido hacia la corriente de secado, y un fenómeno de transferencia de calor de una fuente externa hacia el sólido que se está secando o desde la corriente de secado hacia el sólido. Dante, cuéntame. Profe, una consulta. Cuando usted habla de vacío, eso estaría entre la corriente de aire y el sólido, ¿cierto? Exacto. Pero a vacío se refiere que va a haber algo que va a cubrir el sólido para aislarlo. Sí, en estricto rigor lo que pasa ahí es que lo que va a pasar en el sólido, en el fondo, el sólido va a estar en un ambiente confinado, o sea, va a estar en una cámara cerrada, para permitir que se haga vacío, ¿ya?
Entonces acá en el lado del sólido se va a hacer una presión negativa, ¿ya? Y eso permite que en el fondo los equilibrios de evaporación se den a una temperatura menor, ¿ya? Entonces de esa manera se trabaja en un ambiente confinado. Como vamos a ver más adelante algunos ejemplos de equipos de secado. ¿Se entiende, Dante? Sí, profe, me llamo Daniel. Ah, sorry, me equivoqué. Ya. ¿Está claro, Daniel? Sí, profe, gracias. Ya. Súper. Ya. Entonces, existen equipos adiabáticos, ¿no es cierto?, donde el calor se transfiere de manera directa de la corriente de secado, equipos indirectos, en el cual la fuente de calor es externa a la corriente de secado, y existen equipos mixtos, ¿no es cierto?, donde existe transferencia de calor de una fuente externa y también una fracción del calor también se transfiere desde la corriente de secado, ¿no es cierto? Dependiendo de las configuraciones y cómo se trabaja, se va a elegir una estrategia u otra, ¿ya? Cada una tiene ventaja y desventaja, y lo importante es que conozcan este paraguas de tecnologías que se pueden tener. En este caso, desde el punto de vista de las temperaturas, cuando se tiene un secado diabático, la temperatura del aire siempre es mayor que la del sólido. En los secadores indirectos, la temperatura del aire y el sólido son muy similares, porque la transferencia de calor no proviene de ahí, sino de la fuente externa. Y acá en secadores mixtos, la temperatura del aire y la temperatura de la fuente tienen que ser mayores que la temperatura del sólido que yo estoy secando, ¿no es cierto? Y la extensión de esas diferencias de temperatura depende exclusivamente de la cantidad de calor que yo tengo que añadir a este proceso de secado. Ya dado esta introducción de los tipos de equipos de secado, ahora vamos a hablar de algunas fenomenologías asociadas al proceso de secado. Ya. Si yo tomo un sólido húmedo, por ejemplo madera húmeda, ¿no es cierto?, que es una de las cosas que se seca de manera más corriente en los secadores, sobre todo en el sur del país, que se está optando por secar las maderas para que las emisiones que se producen en las chimeneas domiciliarias disminuyan, ¿no es cierto? Si tienen mucha humedad, la calidad de la combustión es mucho peor, ¿no es cierto? Y eso produce un problema medioambiental. Entonces se está optando por tratar de secar las maderas, y eso va a disminuir las emisiones contaminantes que se tienen en el sur del país, sobre todo en Temuco, en Chillán, que son lugares que están extremadamente contaminados. No sé si alguno ha ido en invierno a esas ciudades, pero es terrible, ¿no es cierto? Uno sale con olor a humo. Yo pensé que había, no sé, un incendio, no. Chillán y Temuco son así de contaminados, y eso tiene que ver con el uso de madera y de manera relacionada del uso de madera muy húmeda. Entonces, si yo tomo esta madera húmeda y lo meto en una cámara de secadora con un higrómetro es un instrumento que permite saber la cantidad de humedad que tiene una muestra, ¿cierto? Y yo meto estos tres elementos en una cámara de secadora, lo que voy a ver es que este sólido húmedo va a ejercer una presión de vapor de agua, ¿ya? ¿Cierto? La cantidad de presión de vapor de agua es relevante compararla con la del líquido puro, ¿cierto? El líquido que moja la madera es agua, ¿no es cierto? Si analizamos y comparamos la presión de vapor que ejerce la madera con un cierto contenido de humedad, con el agua a una cierta temperatura, ¿no es cierto? Si comparo la misma temperatura, la humedad que ejerce el agua y la humedad que ejerce la madera, yo puedo tener dos circunstancias físico-químicamente posibles. La primera es que el agua y la madera tengan exactamente la misma presión de vapor, ¿ya? ¿Qué pasa en estas circunstancias cuando la presión de vapor que ejerce el agua y la madera son exactamente igual? Uno dice que la humedad que está mojando la madera está no ligada, ¿ya? ¿Qué quiere decir que está no ligada? El agua está lo suficientemente libre en el sólido húmedo como para que el sólido no interactúe de manera significativa con la madera, y por lo tanto la madera, el líquido que moja la madera puede abandonarlo como si estuviera libre,
¿cierto? No hay ninguna interacción química y por lo tanto el agua puede abandonarlo con la libertad que tiene cuando está pura, ¿cierto? En esas circunstancias se dice que la humedad no está ligada, ¿cierto? Cuando para un contenido de humedad dado de un sólido, si este contenido de humedad ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro, se dice que la humedad está no ligada, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que el sólido está tan húmedo que el sólido no es capaz de interferir en la presión de vapor que ejerce. Por otro lado, si el sólido está suficientemente seco, lo que se observa es que el sólido va a ejercer una presión de vapor menor que la del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que el sólido está interactuando con el líquido que lo moja y por lo tanto este líquido no puede abandonar el seno del sólido para ejercer la presión de vapor y eso es un indicativo de que hay una interacción química entre ambas sustancias. Y a esa humedad se le llama humedad ligada, ¿ya? Entonces, eso es súper relevante desde el punto de vista del proceso secado, porque intuitivamente nosotros sabemos que sacar humedad ligada es mucho más difícil que sacar humedad no ligada, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer esfuerzos adicionales para sacar humedad ligada porque tengo que romper las interacciones que ejerce el sólido y el líquido cuando estos están interactuando, ¿no es cierto? Cuando la humedad no está ligada es mucho más fácil retirarla. Entonces, desde ese punto de vista, si yo analizo lo que es una curva de humedad de equilibrio, ¿cierto? Esta curva de humedad de equilibrio, ¿cómo se construye? Se construye en función de la humedad, el contenido de humedad de mi sólido, ¿cierto? Acá lo que se muestra es que cómo cambia la presión de vapor que ejerce el sólido en función del contenido de humedad que éste tiene, ¿no es cierto? Y cómo está expresada la humedad o la presión de vapor que ejerce el sólido en función de humedad relativa. ¿La humedad relativa qué es? La humedad relativa es la presión de vapor que ejerce o que hay en el aire dividido por la presión de vapor del líquido puro. Entonces, este gráfico va desde 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Porque el sólido a lo más va a ejercer una presión de vapor igual a la del líquido puro. ¿No es verdad? Entonces, cuando el contenido de humedad es 1, esto quiere decir que el sólido húmedo está ejerciendo una presión de vapor igual a la del líquido puro. Y esta condición se da cuando yo tengo un contenido de humedad alto en mi sólido, ¿no es cierto? Y ahí yo tengo humedad no ligada, que es lo mismo que le había hablado. Entonces, cuando la humedad relativa es 1, en este gráfico, esto se va a dar para un contenido de humedad alto y el sólido húmedo ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Hay alguna duda? Esta parte es un poquito más complicada. Silvana, cuéntame. No me quedó claro lo que dijo que cuando la humedad relativa es 1, otra cosa también era como 1. Ah, ya. Ya, lo voy a explicar de nuevo. Este gráfico es un poquito más complejo. Ya. Esta gráfica de acá me habla del contenido de humedad de equilibrio de mi sólido húmedo. Entonces, este tiene dos ejes. El primer eje de acá es la humedad relativa. ¿Ya? La humedad relativa en este caso me indica el contenido o la presión de vapor que está ejerciendo mi sólido húmedo dividido por la presión de vapor del líquido puro. Cuando esto es 1, el sólido húmedo ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro. Entonces, como les comenté, eso se va a dar cuando el sólido está suficientemente húmedo o cuando tiene contenidos altos de humedad. De manera tal que el líquido humedecido eh, tenga la libertad suficiente para ejercer la misma presión de vapor que el líquido puro. ¿Quedó claro eso? No, profe, no entendí. Ya. Voy a devolverme a la diapositiva anterior.
Ya. Ya. En esta diapositiva está mi madera en mi cámara de secadora, ¿no es cierto? La madera, al estar humedecida con un líquido, va a ejercer una presión de vapor, ¿no es cierto? La duda o la pregunta es, si yo comparo la presión de vapor que está ejerciendo este sólido húmedo, que tiene un cierto contenido de humedad, con la del líquido puro, ¿qué puede suceder? ¿No es cierto? Tenemos dos circunstancias. Cuando la presión de vapor es igual, en ambas circunstancias se dice que la humedad está no ligada, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el agua está suficientemente libre en el sólido húmedo como para ejercer la presión de vapor igual a la del líquido puro. ¿Se entendió eso? Sí, Ya. En esas circunstancias, yo esta misma situación la puedo expresar de otra manera. Si yo comparo la presión del sólido con la presión del líquido puro y las divido, voy a darme cuenta de que la presión del sólido y la presión del líquido puro son exactamente iguales. Entonces, si lo expreso como un cociente, ese cociente es igual a 1. ¿No es verdad? ¿Me sigue el hilo, Silvana? sí, profe. Ya. Entonces a eso se le llama humedad relativa. Cuando existe humedad ligada, es decir, que el sólido húmedo ejerce una presión de vapor menor a la del líquido puro, la humedad relativa va a ser menor a 1. ¿No es verdad? ¿Qué es esta situación de acá? Si yo divido el sólido húmedo partido por la presión del líquido puro, vamos a ver que va a haber un 1 acá y esto va a ser menor al 1, ¿no es cierto? Entonces la humedad relativa va a ser menor a la unidad. ¿Se entiende eso, Silvana? Sí, profe. Ya. Entonces, volviendo a esto de acá, lo que estoy expresando acá es la humedad relativa de mi sólido en función del contenido de humedad que éste tiene. Entonces, yo sé que a contenidos de humedad altos, el sólido húmedo va a ejercer una presión de vapor igual a la del líquido puro, ¿no es cierto? Entonces me paro en un contenido de humedad alto y veo que la humedad relativa es 1. Eso quiere decir que el sólido húmedo está ejerciendo una presión de vapor igual a la del líquido puro, ¿no es cierto? A medida que yo voy secando el sólido, yo voy retirando esta humedad no ligada, ¿ya? Hasta que llega un punto en que empiezo a retirar humedad ligada. En ese punto, lo que voy a observar es que la presión de vapor que ejerce sólido húmedo es menor a la del líquido puro. Y si lo expreso como humedad relativa, voy a ver que la humedad relativa que está ejerciendo mi sólido húmedo es menor a la humedad. Entonces, a medida que yo voy disminuyendo el contenido de humedad, más baja es la presión de vapor del sólido respecto al líquido puro hasta que finalmente está completamente seco. ¿Se entendió eso? Esto se llama curva de humedad de equilibrio de mi sólido. Esta curva de humedad de equilibrio se expresa en función cómo cambia la presión de vapor o cómo cambia la humedad relativa en función del contenido de humedad de mi sólido. Entonces, a humedades altas, yo espero que tener humedad no ligada, y eso quiere decir que el sólido húmedo está ejerciendo una presión de vapor igual a la del líquido puro. A medida que vamos secando el sólido, la presión de vapor es menor a la del sólido húmedo y cada vez menor en función de qué tan bajo es el contenido de humedad de mi sólido. ¿Se entendió? ¿Les quedó alguna duda de lo que acabo de explicar? Profe, ¿Sí? en el medio hay una línea que dice como que no hay humedad. ¿Qué significa? ¿O el ángulo que está? ¿Dónde no hay humedad? Dice free moisture. Ya, todavía no lo he explicado. Ojo que estoy yendo paso a paso. Me interesa que hayan entendido lo que le acabo de explicar. ¿Qué significa esta curva de secado? Después voy a hablar de la humedad libre. De hecho, no es casual que diga humedad libre. ¿Ya? Ya, Profe, tengo otra pregunta, cuéntame. que en la diapositiva anterior decía humedad ligada y no ligada. Eh, el hecho, por ejemplo, yo leo ligada y es como, me da la impresión como que es más difícil sacar la humedad.
Exacto. como la... ¿Sí? Sí. Ah, ¿Por ahora qué? sí. Porque en el fondo se ejerce, si vamos acá a la primera diapositiva, si yo tomo este sólido húmedo y la máxima presión de vapor que puede ejercer es la del líquido puro, ¿no es cierto? Entonces, si veo la superficie inmediata de este sólido, yo voy a ver que va a ejercer la presión de equilibrio que le corresponde a su humedad. Eso se habla como de la condición de frontera de transferencia de masa. Entonces, si el sólido está suficientemente húmedo, va a ejercer como máximo en su superficie la presión de vapor igual a la del líquido puro. Entonces va a ser más fácil secarlo. ¿Por qué va a ser más fácil secarlo? Porque va a haber una mayor concentración en su superficie y va a haber un mayor gradiente de concentración si yo comparo su superficie con la corriente de secado. La concentración en la superficie va a ser mucho mayor que en la corriente de secado. Si este contenido de humedad de equilibrio o la presión de vapor en la interfase inmediata del sólido va disminuyendo, va a ser más difícil secarlo porque la concentración acá en su superficie de agua va a ser menor y obviamente cuando tengo una concentración menor comparada con la concentración de la corriente de secado, va a costar mucho más secarlo. ¿No es cierto? Nosotros sabemos intuitivamente, mientras más seco está el aire, más fácil es secar una muestra, ¿no es cierto? Entonces, si yo ocupo aire más seco, es más fácil secar la muestra, ¿no es cierto? Y por otro lado, si está más húmedo el sólido, va a ejercer una mayor presión de vapor en su superficie, como máximo puede ser igual a la del líquido puro y por lo tanto va a haber una mayor diferencia de concentración entre la superficie del sólido y la corriente de secado. Entonces, mientras mayor es la presión de vapor que ejerce el sólido sobre su superficie, es mucho más fácil secarlo debido a este gradiente o esta diferencia de concentración que existe entre su superficie y la corriente de secado. ¿Se entendió, Daniel? Sí, profe, se entendió. Ya, súper. Aquí hay dos variables, diferencias de temperatura y diferencias de concentración. Ambas cosas están súper ligadas, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo que dices tú, tu intuición de que la humedad ligada es más difícil retirarla, sí. ¿Por qué? Porque esta va a ejercer una diferencia de concentración menor respecto a la corriente de secado. Ya, volviendo a nuestro gráfico acá, como bien comentó Daniel, dice humedad libre ahí. Entonces, ¿qué es la humedad libre? La humedad libre conceptualmente es la humedad que yo puedo retirar, ¿no es cierto? Y es importante que entiendan que la cantidad de agua que yo puedo retirar de un sólido depende del gas que yo estoy, o de la corriente de aire que yo estoy utilizando para secar, ¿ya? Si yo tomo una corriente de aire con un 20% de humedad, ¿ya? O con un 50% de humedad, pongámonos el caso, ¿no es cierto? Yo sé que esa corriente de secado a esa temperatura le corresponde, o sea, si yo tomo esta corriente de secado, que tiene un 50, o sea, esta corriente de aire que tiene un 50% de humedad, y tomo ese 50% de humedad y lo pongo en mi curva de equilibrio, yo veo que ese aire que yo estuve utilizando para secar le corresponde estar en equilibrio con mi sólido húmedo con un cierto contenido de humedad. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Ya? Que yo a lo más, ¿no es cierto? Si tengo un sólido húmedo con este contenido de humedad y estoy utilizando aire con un 50% de humedad, supongamos que ese es el 50% de humedad, entonces yo tomo ese 50% de humedad y me va a dar que esa corriente de aire va a estar en equilibrio con mi sólido húmedo con X asterisco contenido de humedad. Entonces, si yo estoy con un contenido de humedad mayor, por ejemplo, en este punto de acá, yo voy a observar que como máximo voy a poder disminuir desde este punto hasta este punto el contenido de humedad de mi sólido. ¿Por qué? Porque al final del proceso de secado yo voy a descubrir de que esa corriente de secado que yo estoy utilizando va a estar en equilibrio con mi sólido húmedo con este contenido de humedad. ¿Se entiende eso? A eso se le llama de humedad libre. Y obviamente esa humedad libre depende de
el contenido de humedad que tiene mi corriente de secado. Mientras más seco es mi aire, lo que voy a conseguir es que la intersección del contenido de humedad con la curva de equilibrio de mi sólido húmedo se va a dar a contenidos de humedad más bajos, ¿no es cierto? Y la humedad que yo voy a poder retirar es mayor respecto a la inicial. Entonces, obviamente, la humedad libre, la humedad que yo puedo retirar de mi sólido, va a depender del contenido de humedad de la corriente de secado que yo estoy utilizando. Y obviamente ese es el límite que yo como máximo puedo optar para que se alcance para disminuir el contenido de humedad de mi sólido. ¿Quedó claro el concepto de humedad libre o necesitan que lo explique de nuevo? Profe, entonces va a depender del contenido de humedad del aire también, ¿eso? Exacto. Entonces tú lo que haces es tomas la curva de humedad de equilibrio de tu sólido a la temperatura que corresponda y tú tomas el contenido de humedad del aire, que lo puedes medir con un higrómetro, y ves qué contenido de humedad de equilibrio le corresponde a esa corriente de aire, ¿no es cierto? Que puede ser el valor que le corresponda con la intersección. Entonces, a ese contenido de humedad es el máximo contenido de humedad que tú le puedes bajar a tu sólido húmedo con el aire que estás utilizando. Y obviamente tú tienes un contenido de humedad inicial y puedes optar a disminuirlo como máximo a ese contenido de humedad de equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, si el sólido tiene, por ejemplo, cercano al cero y la corriente de aire está en 0,5, quiere decir que uno va a esperar que la humedad quede hasta el 50% solamente. Claro. Igual se puede dar, por ejemplo, que si tu aire, tu sólido está muy seco, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tu sólido que tú quieres secar se encuentra acá, su humedad de equilibrio, ¿no es cierto? Tiene, no sé, un 1% de humedad. Y tú estás utilizando aire con un 90% de humedad, tú vas a tu curva de equilibrio y te vas a dar cuenta que la humedad que le corresponde de equilibrio con esa corriente de aire está es mayor que el contenido de humedad que tiene. Entonces, lo que va a pasar es exactamente contrario a lo que tú quieres. ¿Eso qué quiere decir? Que tú pones en contacto ese aire húmedo con tu sólido seco, lo que vas a descubrir es que el sólido se va a humedecer en vez de secarse. Entonces, obviamente es súper importante elegir de manera adecuada el contenido de humedad de tu corriente de secado. ¿Se entendió, Daniel? Sí, profe. ¿Ya? Entonces es súper importante que comparen siempre el contenido de humedad inicial con el contenido de humedad de equilibrio que le corresponde con la corriente de secado. Ahí van a conocer el contenido de humedad libre y obviamente con ese contenido de humedad libre ustedes pueden saber hasta cuánto pueden secar la muestra. Obviamente, si ustedes diseñan un equipo de secado, para que llegue al contenido de humedad de equilibrio, es un equipo de secado mal diseñado, ¿ya? Normalmente uno lo que hace para llegar al contenido de humedad que uno quiere es que, el contenido de humedad que yo quiero es mayor que el contenido de humedad de equilibrio. ¿Por qué? Porque en este punto, en el punto de humedad de equilibrio, el aire y el sólido húmedo no tienen una diferencia de concentración. Eso quiere decir que va a costar mucho llegar al contenido de humedad de equilibrio. Va a ser virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque el sistema va a tender a llegar al contenido de humedad de equilibrio. Por lo tanto, yo trato de elegir un contenido de humedad que esté por encima del contenido de humedad de equilibrio, de manera tal que exista siempre una diferencia de concentración entre la corriente de secado y el sólido que yo quiero secar, ¿ya? Entonces, si yo necesito tener un sólido con un 5% de humedad, yo necesito utilizar una corriente de secado cuyo contenido de humedad de equilibrio sea más bajo que el 5%.
¿no es cierto? Eso quiere decir que tengo que elegir bien el contenido de humedad de mi corriente de secado para que exista una diferencia de concentración y se propicie este fenómeno de transferencia. ¿Quedó claro el concepto de humedad libre, humedad ligada y humedad de y contenido de humedad de equilibrio? ¿Sí? Ya. Vamos a seguir a la siguiente. En esta diapositiva, el objetivo de esta diapo es mostrar que la curva de equilibrio de mi sólido húmedo depende de sus características químicas, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo podemos interpretar esto? Supongamos que hay un sólido que no es higroscópico, cero higroscópico, o sea, que no le gusta interactuar con el agua. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando trato de mojar este sólido, el agua no va a presentar una interacción química con el sólido, y eso quiere decir que la presión de vapor que va a ejercer este sólido húmedo siempre va a ser igual a la del líquido puro. Entonces, cuando yo no tengo un sólido que no es higroscópico, voy a ver que la humedad relativa de ese sólido húmedo es siempre 1, independiente del contenido de humedad que tiene. ¿No es cierto? Cuando tenemos un sólido que interactúa levemente con el líquido que lo está mojando, yo digo que el sólido es cercano a ser no higroscópico, ¿no es cierto? Y la interacción que va a tener el sólido húmedo con el líquido que lo está mojando se va a dar solo a contenidos de humedad muy bajos, ¿no es cierto? Normalmente este tipo de interacciones se empieza a dar cuando tenemos un sólido poroso. El agua se va a depositar en los poros de la sustancia y obviamente por fenómenos difusionales le va a costar salir de los poros que componen esta sustancia. Entonces, obviamente, por fenómenos difusionales no va a poder ejercer la misma presión de vapor que el líquido puro, debido a la porosidad del sólido que lo compone. A medida que empiezan a haber interacciones entre el sólido y el líquido, empiezan a aparecer sólidos higroscópicos porosos o suspensiones coloidales. Los coloides son micelas, ¿no es cierto?, en los cuales el agua está encapsulada. Entonces, obviamente, el agua al estar encapsulada dentro de una micela, le va a costar abandonar el seno de la micela y va a ejercer una presión de vapor menor a la del líquido puro, y esto es un indicativo del grado de interacción que tiene el líquido que está mojando el sólido con el sólido que lo compone. Finalmente podemos tener suspensiones coloidales infinitamente hidratadas, ¿ya?, que se pueden ser una especie de jalea. Entonces, como la jalea va a interactuar muy bien con el agua, va a costar mucho retirar el agua, y este sólido húmedo va a ejercer una presión de vapor menor a la del líquido puro, y va a depender el grado de interacción con el contenido de humedad relativa que va a ejercer. Entonces, a medida que yo tengo un sólido húmedo que interactúa más, yo voy a ver que las presiones de vapor que van a ejercer a un contenido de humedad dado siempre van a ser menores a la del líquido puro. Entonces puedo tener sólidos que no son higroscópicos hasta suspensiones coloidales que son infinitamente hidratables, ¿no es cierto?, que pueden tener la cantidad de agua que ellas deseen. Y eso quiere decir que mientras más agua tengan, más cercana va a ser la presión de vapor que ejercen ellas a la del líquido que lo está mojando. Entonces, esto de aquí es súper importante que lo tengan en cuenta, porque va a tener una repercusión sobre el proceso de secado que vamos a estudiar. ¿Quedó claro estos conceptos, chicos y chicas? Profe, yo tengo la duda de, ¿higroscópico es que no interacciona con el agua o que interacciona con el agua? Interacciona con el agua. Los sólidos higroscópicos captan agua. Ya. Tomando en cuenta todos estos conceptos, su humedad libre, humedad no ligada, presión de equilibrio,
Desde el punto de vista operativo, para poder saber cómo se seca un sólido dentro de un equipo de secado, lo que se estila utilizar son las curvas de secado, ¿ya? Y con esto, yo creo que explicando la curva de secado, nos vamos a dar un break para que en el fondo puedan estar bien concentrados para la última parte de la clase. Ya, entonces la curva de secado, ¿qué es? Nos habla del contenido de humedad de mi sólido, o sea, el contenido de agua de mi sólido en función de la masa del sólido seco, en función del tiempo. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que la masa de agua de mi sólido va disminuyendo a medida que yo lo voy secando, ¿cierto? Eso es lo que me indica la mayoría de la curva, ¿cierto? Si yo veo y analizo esta curva que está acá, estas normalmente se componen de 4 partes. La primera parte, que es de A hasta B, es una zona de adaptación a las condiciones de secado, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Yo cuando meto un sólido húmedo a una corriente de secado, este sólido húmedo puede aumentar su contenido de humedad o lo puede disminuir. Esto en el fondo es una situación súper estudiada que nos dice que el contenido de humedad del sólido puede aumentar o disminuir. No está muy bien definido si aumenta o disminuye, solo que tiene un comportamiento errático. Entonces, cuando nosotros vemos una curva de secado y esta tiene una forma extraña, esta es la zona de adaptación a las condiciones de secado, ¿ya? Posterior a esa zona de adaptación a la zona de secado, ¿no es cierto? Que una zona media aleatoria, cuyo comportamiento es difícil de caracterizar, viene lo que se denomina la zona lineal de secado, ¿no es cierto? Que se muestra desde B hasta C. Esto quiere decir que el contenido de humedad disminuye de forma lineal en función del tiempo, ¿no es cierto? Y esto se da en un intervalo de tiempo determinado. En este punto, normalmente se asocia a que se retira humedad no ligada de mi sólido humedecido, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos mi sólido humedecido de esta manera, vamos a ver que todo este contenido de humedad que está mojando el sólido húmedo va disminuyendo hasta que se produzcan partes o puntos secos sobre la superficie de mi sólido, ¿no es cierto? Entonces, este esquema que representa. Primero, los sólidos están marcados en café, ¿no es cierto? Rodeando estos sólidos húmedos existe una zona azul más oscura que muestra la humedad ligada. Y la humedad libre se muestra mojando completamente estos circulitos, ¿no es cierto? Entre B y C, lo que se va a disminuir esta humedad ligada hasta que se formen puntos secos en mi sólido húmedo. En este punto, lo que empieza a pasar es que para seguir secando el sólido, el líquido que lo moja tiene que difundir a la parte superior de este sólido húmedo, ¿no es cierto? Como existen puntos secos, la humedad que está mojando el sólido difunde desde el medio del sólido a las superficies para que ésta difunda hacia el aire de secado. En ese punto, lo que se empieza a pasar es que voy de C a D, ¿no es cierto? Y se elimina toda la humedad no ligada que tiene el sólido. ¿Y por qué va disminuyendo la velocidad de secado? Por la aparición de puntos secos, ¿no es cierto? Estos puntos secos disminuyen la superficie de transferencia de masa que tiene el sólido y hacen que la velocidad con que se retira la humedad no ligada vaya disminuyendo. Entonces esta zona se denomina como zona de secado retardado. Finalmente, voy a tener solo humedad ligada dentro de mi sólido. En esas condiciones, voy de D a E, donde retiro toda la humedad o la mayor parte de la humedad ligada de mi sólido, ¿no es cierto? Obviamente, retirar este contenido de humedad ligada es mucho más difícil que retirar la humedad no ligada, ¿no es cierto? Entonces, esta zona se le denomina zona de secado asintótico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a tender a llegar al contenido de humedad de equilibrio de mi sólido. Acá se muestra el contenido de humedad de equilibrio de mi sólido. Y yo veo que el contenido de agua de mi sólido húmedo tiende a este contenido de humedad de equilibrio, ¿no es cierto? Nunca va a llegar, ¿por qué? Porque al acercarse cada vez es menor la diferencia de concentración que existe entre la superficie sólido húmedo
y el aire secado. Entonces, como ese gradiente de concentración es cada vez menor, la velocidad con que se elimina el agua desde el sólido húmedo es cada vez menor. Entonces, por eso se da esta zona de secado asintótico entre D y E, donde voy retirando la humedad no ligada. ¿Se entendió la curva de secado en las distintas partes? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Tomando esta misma curva, una manera distinta de expresar esta curva es determinando la velocidad de secado de la muestra. ¿Cómo se determina la velocidad de secado? Sacando la pendiente de esta curva y dividiéndola por la superficie de secado. ¿Ya? La superficie de secado normalmente, por ejemplo, si... aquí yo voy a tomar mis torpes. Supongan que estoy sacando papel, ¿no es cierto? Supongan que esto es un taco de papel reciclado. ¿Ya? Entonces yo normalmente anoto cosas, resuelvo ejercicios en estos papelitos. ¿Ya? Entonces supongan que este es un sólido que está humedecido. Entonces si este sólido humedecido lo sumerjo en una corriente de secado, el aire de secado va a pasar por arriba y por abajo de este sólido si este sólido yo lo suspendo en el túnel de secado que se utiliza para secar la muestra, ¿cierto? La superficie de secado va a ser la parte de arriba y la parte de abajo más los bordes, ¿no es cierto? Si sumo toda esta superficie me va a dar la superficie de secado de mi muestra. Recuerden que la humedad va a difundir desde esta superficie hacia arriba y desde esta superficie hacia abajo y de los lados laterales hacia afuera, ¿no es cierto? Esa va a ser la superficie total de secado sometida al proceso de secado y por lo tanto la pendiente de estas curvas simplemente lo divido por la superficie de secado. ¿Por qué es tan relevante? A lo largo del curso vamos a ver por qué es tan relevante estandarizar todo por el área superficial. Entonces, el flux de secado o la velocidad de secado estandarizada por el área, ¿cómo se calcula? El cambio de humedad, o sea, el cambio de peso de agua que se da en un cierto intervalo de tiempo dividido por el área, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculo el cambio de humedad? Calculo el peso antes y el peso después de ese intervalo de tiempo, lo divido por ese intervalo de tiempo y me va a dar la pendiente asociada a esta curva de acá, ¿no es cierto? Si grafico esta pendiente en función del contenido de humedad, voy a obtener esta curva que está acá. Entonces, lo primero que voy a ver es la zona de adaptación a la curva de secado que se va a dar a contenidos de humedad altos, ¿no es cierto? Entonces yo voy desde A' a B o de A hasta B. ¿Qué es exactamente esta misma curva de acá? ¿Por qué existen como dos curvas punteadas? Es que existen en el fondo un comportamiento errático. Entonces puede pasar, si veo un comportamiento extraño en mi curva de secado, lo voy a observar de esta manera, ¿no es cierto? Puedo tener, la curva puede disminuir o aumentar, y eso es un indicativo de la zona de adaptación a las condiciones de secado. Posteriormente, de B a C se tiene la zona lineal de secado. Como es lineal, su pendiente es constante. Entonces, de B a C voy a observar que la velocidad de secado es constante. Después, posteriormente, tengo la zona de secado retardado, donde hablamos de que se retira la humedad ligada y se ve que disminuye la velocidad de secado por la aparición de puntos secos en la superficie de mi sólido que se seca. Eso se va de C a D. Y finalmente tengo el secado asintótico, donde voy retirando la humedad ligada que se va de D a E. Entonces, yo puedo observar las mismas cuatro zonas de secado como un flux o como una velocidad de secado o como simplemente el cambio de contenido de humedad de mi sólido en función del tiempo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya. ¿Quieren un break, chicos y chicas? ¿O seguimos?
¿Seguimos? ¿Break? Ustedes díganme. Profe, tomémonos un break porque usted igual descanse. Ya. Entonces, ¿les parece que nos juntemos a las 10 y seguimos? Sí, yo creo que a las 10 está bien. 5 minutitos para hacerse un tecito y nos juntamos. ¿Ya? Ok, profe. Ya. Nos vemos.
Ya. ¿Están por ahí? Para seguir la segunda patita de la clase. Ya. Ya hablamos de la curva de secado, las distintas fenomenologías, los distintos contenidos de humedad. Ahora vamos a ver los fenómenos de transferencia de masa y calor que se desarrollan en el proceso secado. ¿Ya? Lo primero, si yo tomo, voy a aprovechar que tengo unos termómetros que compré para el laboratorio para poderles explicar la situación. Ya. Un termómetro bulbo seco es un termómetro tal cual lo conocemos. Ya, espero que se vea, ¿no es cierto? Un termómetro de alcohol de 0 a 200 grados. Ya, si yo llego y contacto este termómetro con una corriente de secado, este termómetro me va a marcar la temperatura termodinámica que tiene esta corriente de secado. Si yo tomo este termómetro, le pongo un fieltro humedecido y lo pongo en contacto con la corriente de secado, lo que va a pasar es que el agua que está mojando este fieltro humedecido se va a evaporar, ¿no es cierto? Al comienzo de este proceso de evaporación, la energía necesaria para que el agua que está mojando este filtro humedecido se evapore, la saca del mismo agua que está mojando el termómetro. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura promedio que tiene esta agua que está rodeando este filtro humedecido disminuye, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura que va a marcar este termómetro va a ser menor que la temperatura termodinámica que tiene la corriente de secado. Esta temperatura va a ir disminuyendo hasta que el flujo de calor, ¿no es cierto? Esto va a ir disminuyendo esta temperatura de este termómetro con el filtro humedecido hasta que la diferencia de temperatura que existe entre la temperatura de la corriente de secado y la temperatura del bulbo húmedo, que se llama, se estabilice, ¿no es cierto? ¿Y en qué punto se estabiliza? Cuando la corriente de secado, la corriente que está en contacto con este termómetro, es capaz de transferir el calor necesario para mantener la evaporación de manera constante en este filtro humedecido. A esa temperatura que está marcando este termómetro humedecido se le llama temperatura de bulbo húmedo. ¿Y por qué es tan importante para los procesos secados? Porque nos habla de que en el proceso secado se producen diferencias de temperatura por el mismo hecho de que el sólido húmedo se está secando, ¿no es cierto? Este mismo proceso de secado hace que el sólido disminuya su temperatura debido a que al comienzo va a utilizar la energía térmica como calor sensible para evaporar el líquido que lo está humedeciendo hasta que éste esté en equilibrio con la corriente de secado. Por lo tanto, acá queda de manifiesto que el sólido húmedo en contacto con la corriente de secado va a tener una temperatura menor que la corriente de secado, ¿no es cierto? Debido a la evaporación de líquido que se produce, ¿no es cierto? Eso es por un lado. ¿Se entendió lo que es la temperatura bulbo húmedo? Y su importancia y por qué se desarrolla esta temperatura bulbo húmedo en los procesos de secado. Por favor, no duden en preguntarme. Profe, yo no entendí muy bien. Ya. Ya. Yo creo que es fácil entender que si tú pones un termómetro en una corriente de secado, este termómetro te va a marcar la temperatura de la corriente de secado, ¿no es cierto? Pero si tú agarras este mismo termómetro y lo pones un filtro humedecido, lo que va a pasar es que el agua que está humedeciendo el filtro se va a evaporar, ¿no es cierto? Como el agua tiene la misma temperatura que la corriente de secado, la única parte donde tú puedes sacar la energía para evaporar el líquido es del mismo líquido que está mojando el termómetro, ¿no es cierto? Y al evaporarse,
como sacó la energía del mismo líquido que lo está humedeciendo, la temperatura promedio del líquido que está humedeciendo el termómetro va a bajar, ¿no es cierto? Y va a bajar hasta que el calor que va a recibir de la corriente de secado compense este proceso de evaporación, ¿no es cierto? O sea, va a haber una diferencia de temperatura tal que va a propiciar un flujo de calor que va a mantener el proceso de evaporación de manera constante. ¿Ya? ¿Se entendió cómo funciona el bulbo húmedo? Ahora, Daniel. Sí, más o menos. Lo que no entiendo es eso de la energía que entrega cuando se evapora. Ya, Esto del filtro húmedo vendría siendo como la temperatura de la muestra que está húmeda, ¿no? exacto. ¿No es cierto? Este fenómeno, hiciste muy bien el paralelo, ¿no es cierto? El sólido húmedo se parece mucho al filtro humedecido, ¿no es cierto? Entonces, van a suceder los mismos fenómenos de transferencia, ¿no es cierto? Este fenómeno de evaporación se produce siempre que yo pongo un sólido húmedo en contacto con una corriente cuya humedad de equilibrio es más baja que la humedad de equilibrio que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, la humedad migra desde la superficie del fieltro hacia la corriente de secado, ¿no es cierto? Producto de que el agua abandona el sólido húmedo, esta la abandona por un proceso de evaporación, ¿no es cierto? Y para yo poder evaporar agua necesito utilizar energía, ¿no es cierto? Siempre se requiere un calor latente. Entonces, la misma energía se saca de la misma agua que yo estoy humedeciendo el sólido. Entonces, este sólido, al estar secándose, disminuye su temperatura hasta que llega a un equilibrio con el medio ambiente. Entonces, en un comienzo, la mayoría del calor necesario para realizar la evaporación la saca del mismo sólido húmedo, hasta que la temperatura es suficientemente baja para recibir el flujo de calor de la fuente externa. Entonces, en un comienzo, el sólido húmedo utiliza la misma energía del sólido húmedo para evaporar el agua que lo está mojando, hasta que la energía, el flujo de calor es suficiente para sostener de manera estacionaria un flujo de secado hacia la corriente de secado. ¿Se entendió, Daniel? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, en los procesos de secado tenemos un flujo de calor producido por esta diferencia de temperatura que se produce entre el bulbo seco y el bulbo húmedo. El bulbo húmedo va a representar lo que es mi sólido húmedo. Y por otro lado existe un flujo de agua desde la superficie del sólido húmedo hacia la corriente de secado. ¿Cómo se desarrolla este proceso de secado? Nosotros sabemos que el sólido húmedo va a ejercer una presión de vapor, ¿no es cierto? Esa presión de vapor puede ser igual a la del líquido puro o menor, ¿no es cierto? Entonces, si yo analizo la superficie inmediata del sólido húmedo, vamos a ver que va a ejercer una presión de vapor determinada, ¿no es cierto? Esa presión de vapor determinada la puedo dividir por la presión total y se transforma en una fracción molar. Entonces, si yo comparo la fracción molar de mi sólido húmedo con la fracción molar de la corriente secado, yo veo que la fracción molar en la superficie del sólido húmedo es mayor que en la corriente secado. Por lo tanto, existe una diferencia de concentración entre la superficie del sólido húmedo y la corriente secado. Entonces, el agua va desde la superficie de secado hacia la corriente, hacia la corriente que lo está secando. Por lo tanto, existe primero un flujo de calor desde la corriente secado hacia el sólido y un flujo de agua desde el sólido húmedo hacia la corriente secado. Para poder caracterizar este fenómeno de transferencia de calor, este depende de la diferencia de temperatura que hay entre el sólido húmedo y la corriente secado y un coeficiente de transferencia de calor por convección y que sale ahí, que va a depender de la velocidad con que se mueve el aire a través del sólido húmedo, y de forma equivalente existe un coeficiente de transferencia de masa
que depende de las mismas condiciones hidrodinámicas. Entonces, estos dos coeficientes quedan determinados por las condiciones de secado a las cuales están expuestas nuestras muestras. ¿Se entendió? Entonces, la idea de esta diapositiva es mostrar los fenómenos de transferencia de masa y calor que se desarrollan en los procesos de secado, ¿ya? Que son a modo de introducción a lo que vamos a estudiar en este curso. ¿Alguna duda, consulta de estos conceptos? Profe, ¿cómo relacionaba la fracción molar? Ya, acuérdate que el sólido húmedo ejerce una presión de vapor, ¿no es cierto? Esa presión de vapor, si la divides por la presión total, se transforma en una fracción molar. Acuérdate que la presión parcial es directamente proporcional a los moles de agua, ¿no es cierto? En el fondo, la presión de agua, o sea, de vapor de agua, es directamente proporcional a la cantidad de agua que tiene. Entonces, la presión total es un indicativo de la cantidad de moles total. Entonces, si yo divido ambas presiones, equivalen a la fracción molar de agua en la superficie sólida. ¿Se entendió, Daniel? O sea que debería dividir la presión de la especie dividido en la presión total, que sería lo mismo que la fracción molar. Exacto. Ya, gracias. Ya, súper. Ya, dada esta introducción, las curvas de secado y los fenómenos de transferencia de masa y calor que se dan en el secado, ahora vamos a ver tipos de secadores. Ya. Uno de los secadores indirectos más comunes son los secadores de tambor. ¿En qué consisten los secadores de tambor? Primero tenemos una zona de alimentación donde se alimenta el sólido húmedo a través de unos rodillos, ¿cierto? Estos rodillos llegan y alimentan estos tambores grandes, ¿no es cierto? Sobre la superficie de estos tambores grandes se deposita el sólido que yo quiero secar. Estos tambores grandes van girando y en su interior tienen vapor de agua saturado. Este vapor de agua saturado es la fuente de energía que permite transferir calor al sólido que yo estoy secando. A medida que estos tambores van girando, los sólidos que están en su superficie lo comparan, ¿cierto? Estos tambores, debido a que están calientes, van transfiriendo energía hacia los sólidos que están en su superficie, y a medida que van girando, se van secando. A medida que avanzan estos sólidos, a medida que gira el tambor, van ingresando a distintas zonas, ¿no es cierto? Hay una zona de secado a alta temperatura, esto es un secador mixto, entonces yo, aparte de transferir calor por el tambor, empiezo a transferir calor por aire caliente. Entonces, estos sólidos primero los expongo en una zona con alta temperatura, o una zona convectiva con media temperatura y una de baja temperatura. Entonces, a medida que va girando el sólido, se va secando y finalmente llega seco a esta zona de acá, donde son retirados con cuchillas, ¿no es cierto? Entonces, estos sólidos, como están pegados a la superficie del tambor, son retirados por cuchillas y acá obtengo mi sólido completamente seco. La gracia de estos sistemas de secado es que funcionan de manera continua, por lo tanto, yo puedo secar grandes cantidades de sólido. Y son secadores mixtos. ¿Por qué? Porque primero transfiero calor desde el tambor hacia los sólidos, y en partes de estos tambores existen zonas de convección donde se les inyecta aire caliente para propiciar que el secado sea mucho más rápido y puedan salir secos al final de la vuelta que tienen estos equipos de secado. ¿Quedó claro cómo funciona el secador de tambor? ¿Sí? Profe, ¿en qué áreas de la industria se ocupan más estos tipos de secadores? Normalmente estos se ocupan en pasta. Aquí normalmente lo que yo veo, la aplicación en este tipo de secadores son en áridos, podrían ser en pastas, ¿ya?
Es necesario que el sólido tenga un contenido de humedad suficiente para que se vayan pegando en la superficie exterior de los tambores. Por lo tanto, el sólido que yo estoy secando tiene que tener características pastosas para que pueda ser utilizado en este tipo de secadores. Ya porque si es muy granular, simplemente este sólido se va a desprender, ¿cierto? Entonces, probablemente algunos tipos de árido, algunos tipos de pasta alimenticia podrían secarse por este tipo de secadores. ¿Quedó claro? Profe, entonces este tipo de secadores tienen básicamente el producto que se obtiene, tienen algo de humedad, no queda un sólido totalmente seco. O sea, eh, ingresa una pasta y puede salir completamente seco, ¿no es cierto? Obviamente aquí van a salir costras de sólido, ¿no es cierto? Y obviamente esas costras posteriormente normalmente deberían ser llevadas a un proceso molienda si es que se quieren utilizar nuevamente. O sea, pueden quedar tan secos como tú quieras, pero obviamente como son costras encima de un tambor, probablemente salgan pedazos que posteriormente tengan que ser sometidos a un proceso molienda. Ya, profe. Gracias. Ya. ¿Más dudas, consultas? ¿No? Ya. Acá tenemos secadores al vacío, ¿no es cierto? Los secadores al vacío, por definición, son secadores indirectos, ¿ya? Y hay tres tipos de secadores al vacío. Están los secadores de bandeja, los secadores cónicos y los tambores rotatorios. Ya los secadores de bandeja son secadores batch, es decir, que funcionan por lotes. Yo obviamente tengo mi secador, que es como una especie de refrigerador, con bandejas, ¿no es cierto? Estas bandejas están calefaccionadas, por ejemplo, con resistencia eléctricas o con vapor saturado, ¿no es cierto? Estas bandejas son cargadas con la muestra, el equipo es cerrado y es conectado a una conexión de vacío, ¿cierto? En estas condiciones se deja una cierta cantidad de tiempo en las muestras que se sequen y finalmente son retiradas, ¿no es cierto? Estos secadores eh, al ser discontinuos, normalmente se ocupan a pequeña escala, aunque existen unos casos que se ocupan a mayor escala, ¿ya? Estos son los secadores típicos que se encuentran en los laboratorios, ¿ya? Y muchas veces no tienen fuentes de calentamiento, algunos sí las tienen, ¿ya? Depende del tipo de secador, ¿ya? Entonces, estos secadores de bandeja son tipos de secadores de vacío y al ocupar vacío se pueden utilizar para secar sustancias termolábiles o ocupar el vacío para que el secado sea mucho más rápido. También existen secadores cónicos, ¿ya? Estos secadores cónicos son una especie de cono o rombo, ¿cierto? Donde son secadas las muestras. Tiene una conexión de vacío, conexiones de calefacción. Entonces, dentro de este secador cónico, son alimentadas las muestras que yo quiero secar. Este sistema de vacío tiene un sistema de filtros porque como estoy ingresando sólido a este secador, el sistema de vacío puede taparse y obviamente se puede echar a perder. Por lo tanto, los filtros en el sistema de vacío son súper importantes. También tienen conexiones de calefacción que pueden ser un sistema de calefacción por radiación, ¿no es cierto? Y eso permite calentar las muestras y propiciar el proceso de vaporización. Estos secadores podrían funcionar de manera continua si el tiempo de residencia o el tiempo que demoran en caer es suficiente para propiciar el secado de la muestra. Entonces, acá en la válvula de descarga la puedo tener de manera continua abierta y voy produciendo un proceso secado de manera continua al vacío. Por otro lado, existen secadores de tambor, ¿ya? Estos secadores de tambor tienen una zona de alimentación y una zona de descarga y una válvula o una conexión de vacío. Entonces los sólidos son alimentados a este tambor
y las aspas de este tambor o el agitador del tambor permite mantener la homogeneidad y los sólidos lo más separados posibles. Entonces este agitador permite ir moviendo los sólidos que se están secando de manera que no se aglomeren producto de la humedad que tienen. Entonces este tipo de secador es súper común en la industria de los áridos, solo que en los áridos normalmente no se utiliza vacío, sino que simplemente se utiliza aire caliente. ¿Ya? Entonces en este tipo de secador son secadores discontinuos, es decir, que se alimentan con una cierta cantidad de sólidos, se les da un tiempo de residencia dentro del secador para que alcancen los niveles de humedad que se necesitan y posteriormente son descargados. También podría funcionar de manera continua, ¿no es cierto? Si son alimentados en esta zona de acá y son descargados en esta zona de acá, se pueden alimentar de manera continua y se pueden descargar de manera continua, dado que el movimiento de los agitadores permite que los sólidos se vayan desplazando hacia la derecha, y a medida que se van desplazando hacia la derecha su contenido de humedad va disminuyendo hasta que al final del tambor rotatorio se encuentran en la humedad que se requiere y son descargados de manera continua del equipo de secado. Entonces se pueden, en estos dos tipos de equipos, cónico y tambor, se pueden tener configuraciones continuas o discontinuas dependiendo del grado de producción que se necesita para el secado. Obviamente cuando se tienen equipos continuos, es decir, que se alimentan y descargan materia de manera continua, son equipos mucho más grandes. Los equipos discontinuos son más pequeños, ¿no es cierto? Y eso, la elección de un equipo u otro, se basa en los objetivos de producción de la planta, ¿no es cierto? Si yo quiero producir una gran cantidad de sólido seco, yo voy a necesitar un secador muy grande y ojalá que funcione de manera continua. ¿Alguna duda de estas tecnologías de secado? ¿El cónico es continuo? Puede ser continuo o discontinuo, depende del tamaño del secador. Si es más bien pequeño, tienden a ser discontinuos. Ya, pero todos estos dos equipos se pueden diseñar para que funcionen de manera continua. Y eso depende del tamaño. Si este secador es muy grande, probablemente el tiempo que demora en caer la muestra hacia abajo sea suficiente para secar la muestra. Si no, probablemente lo que requiera es darle un tiempo de residencia dentro del equipo. ¿Ya? Y muchos de estos equipos pueden ser fijos. Este secador cónico puede ser fijo o puede ir girando también, ¿no es cierto? El giro del secador cónico permite que las muestras no se peguen, ¿no es cierto? Es un efecto similar a lo que se produce en el tambor rotatorio, ¿cierto? Este equipo cónico puede ir girando, producto del motor que tiene acá, y eso permite que las muestras se mantengan en suspensión y son cargadas de manera continua, o sea, discontinua, ¿no es cierto? Yo cargo la muestra, le doy un tiempo de agitación y secado dentro de la misma y la descargo. En forma adicional, acá también puedo tener una configuración discontinua, ¿no es cierto? Cargo la muestra, espero que llegue al contenido de humedad y descargo, o lo puedo ir cargando y descargando de manera continua, ¿no es cierto? Yo alimento acá y descargo por el otro extremo, ¿no es cierto? Y el largo del equipo es suficiente para llegar a los contenidos de humedad que yo requiero. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Vamos al siguiente. Los secadores de lecho fluidizado. Esto es como uno de los secadores que más nos puede gustar a nosotros si nosotros queremos secar partículas sólidas, ¿ya? ¿Cómo funciona este secador? Primero, en la parte inferior se alimenta aire caliente. El aire caliente ustedes saben que es fundamental para propiciar el proceso de secado. Y esto es un secador adiabático, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el calor necesario para el secado es añadido por la corriente gaseosa, ¿no es cierto? En la parte inferior es alimentado el aire caliente y tiene una corriente de alimentación donde ingresan los sólidos húmedos. Producto del flujo de aire caliente, estos sólidos húmedos quedan en suspensión, producto del arrastre que produce el aire caliente.
¿cierto? A medida que los sólidos se van secando, producto del aire caliente, su densidad va disminuyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que va disminuyendo su densidad, estos sólidos van subiendo. O sea, mientras más secos estén los sólidos, estos sólidos van subiendo por el lecho fluidizado, hasta finalmente estar suficientemente sólidos para abandonar el equipo de fluidización. Entonces estos equipos me permiten ir separando las sustancias más secas de las sustancias menos secas por el grado de humedad, ¿no es cierto? Y para evitar el escape de la sustancia, simplemente estos equipos al final tienen un ensanchamiento. Este ensanchamiento permite disminuir la velocidad del aire caliente y esto disminuye también el grado de arrastre que tienen estos. Entonces, obviamente, estos equipos pueden funcionar de manera continua. ¿Por qué de manera continua? Porque yo alimento los sólidos húmedos, estos sólidos van subiendo a medida que se van secando, y como van subiendo a medida que se van secando, yo los puedo ir retirando, ¿no es cierto? Entonces estos sólidos pueden ir alimentándose de manera continua y retirándose de manera continua, de manera natural, producto del proceso secado. ¿Se entendió? ¿Sí? Estos equipos, de nuevo, se ocupan principalmente para secar sólidos húmedos, ¿no es cierto?, en grandes volúmenes. Los secadores en spray. ¿Cómo funcionan los secadores en spray? Esperen, déjenme buscar algo que me pueda servir como referencia. Ya. Los secadores en spray, ¿cómo funcionan? Primero, tienen una zona de alimentación con una tobera atomizadora en el medio del equipo de secado. Entonces, esta tobera atomizadora alimenta una suspensión de sólidos húmedos, ¿no es cierto? Que puede ser una solución bien concentrada de sólidos. Entonces, estas gotitas son las que yo voy a secar. Son unas gotitas de una suspensión sólida. Entonces, producto del atomizador se forman estas gotitas pequeñas, ¿cierto? ¿Y cómo funciona este secador en spray? El aire se alimenta tangencialmente al equipo. ¿Qué es tangencialmente? Yo voy a tener mi atomizador al medio del equipo. Imagínense que este es el secador en spray. Yo voy a alimentar la solución que yo quiero secar al medio del equipo, ¿no es cierto?, a través de un atomizador que va a producir gotitas muy, muy pequeñas. El aire de secado se alimenta tangencialmente, es decir, por el lado del equipo secador, ¿no es cierto? Debido a que se alimenta tangencialmente, ¿no es cierto? Ahora vean el esquema. Esta alimentación tangencial produce un flujo ciclónico dentro del equipo secador en spray. Este flujo ciclónico, ¿qué produce? ¿No es cierto? Primero que el líquido que yo estoy retirando, la suspensión que yo le estoy retirando la humedad, se mueva de forma radial en el equipo, ¿no es cierto? Y a medida que se va secando, su densidad aumenta y cuando está completamente seco, choca con las paredes del secador en spray y se va retirando de manera continua en la parte inferior. Y finalmente el aire agotado sale por la parte del medio del equipo. Entonces se alimenta de manera continua, de manera tangencial, y este mismo movimiento tangencial permite separar las partículas que yo estoy secando, ¿cierto? Estos equipos funcionan de manera continua, ¿ya? Y se ocupan harto en la industria de los alimentos, como por ejemplo para producir leche en polvo, café en polvo, ¿no es cierto?, donde se alimenta estas suspensiones bien concentradas y se produce el polvo de sustancias que se van separando de manera continua debido al flujo ciclónico que se produce dentro de este equipo. ¿Quedó claro cómo funciona? Profe, Sí. este es indirecto. Este es adiabático, porque el calor viene del mismo aire caliente. El mismo aire caliente seca la muestra y, producto del mismo movimiento del aire, separa el sólido que yo estoy secando. O sea que de la suspensión que estoy secando se transforma en un sólido que finalmente lo separo.
¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Finalmente están los secadores flash, ¿ya? ¿Cómo funcionan los secadores flash? Estos son súper también utilizados en la industria, también se ocupan muchas veces para secar leche, café, dependiendo de la productividad que se tenga. Primero, tengo una alimentación de aire y un calentador. Entonces, acá yo produzco aire caliente. ¿Ya? Este aire caliente finalmente pasa por por una tobera o un venturi, que se llama. ¿Por qué es tan importante este venturi en los secadores en spray? Porque yo tengo mi corriente de aire caliente que la pongo en una sección transversal menor, ¿no es cierto? Al ponerlo en una sección transversal menor, la velocidad del aire aumenta y su presión disminuye. Entonces, en este punto de baja presión, yo pongo un reciclo del final del proceso. O sea, reciclo parte del aire agotado que tengo y lo mezclo con aire fresco. Y para poder mezclar este aire fresco con aire agotado o con aire de reproceso, yo lo hago a través de este proceso de Venturi, donde lo alimento en el punto de baja presión o de menor sección transversal. En ese punto es un punto de baja presión, por lo tanto me va a permitir que ingrese este aire agotado a mi equipo. Entonces acá se mezclan ambas corrientes, ¿no es cierto? Y llegan a un molino de dispersión donde se alimenta y se mezcla el aire caliente con el sólido que yo quiero secar. Este sólido que yo quiero secar se mezcla con el aire caliente que viene de esta corriente de acá y estos sólidos son fluidizados y son llevados a lo largo de una cañería suficientemente grande donde los sólidos se van secando a medida que se mueven por esta cañería, ¿no es cierto? A través de lo que se denomina transporte hidráulico. Es decir, que yo ocupo una corriente de aire caliente para transportar los sólidos que yo quiero secar y a medida que se van transportando se van secando, ¿no es cierto? Estos sólidos se van moviendo y se van secando a lo largo del secador en spray, o sea, el secador flash, y finalmente llegan a un separador ciclónico, ¿ya? Y este separador ciclónico funciona de la misma manera que funcionaba el secador en spray. El aire caliente entra con las partículas en suspensión y producto del movimiento ciclónico se separan los productos sólidos por la parte inferior y el aire caliente exhausto se alimenta parte o se recicla parte de este aire para mezclarlo con aire fresco y se retira una fracción de este aire agotado. La pregunta es, ¿por qué se recicla el aire de reproceso? Porque calentar aire es extremadamente caro. Entonces, si voy renovando de manera continua todo el aire de secado, me va a salir muy caro. Entonces, normalmente solo caliento una fracción pequeña de aire, la cual la voy mezclando con aire más humedecido y de esa manera mantengo estable el contenido de humedad de mi proceso secado. Entonces, así funcionan los secadores en los secadores flash, ¿no es cierto? Con una zona de secado donde se mezcla el aire caliente con el sólido y se van transportando y se van secando de manera conjunta hasta llegar a un separador ciclónico que me permite obtener mi producto seco y una corriente de aire de reciclo y una corriente de aire exhausto, que finalmente es la que yo desecho. ¿Quedó claro las tecnologías de secado? Este también vendría siendo diabático. Este también es adiabático, ¿no es cierto? Aquí calenté el aire, ¿no es cierto? Entonces el mismo aire se preocupa del proceso de secado, ¿no es cierto? Es el que transfiere la energía para secar el sólido. Más dudas, consultas, nos queda una pura diapositiva. Ahora, esta es la parte operativa que ustedes van a tener que resolver en la actividad que tienen que entregar la próxima semana. Nosotros les vamos a entregar una curva o unos datos experimentales donde se muestra la masa la variación de la masa, o sea, cómo varía la masa de un sólido húmedo en función del tiempo.
y ustedes lo que van a tener que elaborar es la curva de humedad seca en función del tiempo y el flux o la velocidad de secado en función del contenido de humedad del suelo. Entonces, ¿cómo elaboran cada una de las curvas? Ustedes toman su columna, ¿no es cierto?, donde se muestran los pesos de la muestra y toman su tabla con los tiempos que le corresponden a cada una de las humedades y determinan la humedad en base seca. La humedad en base seca es un dato, ¿no es cierto? Y para eso necesitan el peso en base seca. Entonces, ¿cómo determinan la humedad en base seca? La humedad de la celda respectiva o del tiempo, por ejemplo 98, le restan la humedad en base seca, que es 54, y lo dividen por la masa seca, que es 54, y lo multiplican por 100. De esta manera ustedes elaboran la humedad en base seca y la pueden graficar en función del tiempo, obteniendo clásicamente 3 zonas, ¿no es cierto? Yo les expliqué que habían 4, pero yo les voy a subir unos trabajos donde la clasifican en 3. Depende de la literatura, cómo clasifican cada una de las zonas de la curva de secado. Pero clásicamente acá ustedes van a poder encontrar la zona de adaptación, la zona de secado lineal y la zona de secado retardado y asintótico, ¿no es cierto? Que la pueden clasificar como una sola zona. Muchas veces ustedes no van a poder ver de manera precisa la diferencia entre la zona de secado retardado y la de secado asintótico. Y la pueden clasificar como una sola zona. Entonces, ustedes van a tener que clasificar su curva de secado entre zonas distintas. Para poder elaborar el flux o la velocidad de secado estandarizada por el área, ¿cómo lo determinan? Con esta formulita de acá. Ustedes toman la masa en I, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 3, le restan la de I más 1, 63, o sea, sería 72 menos 63, lo dividen por el área, que también es una variable que nosotros le vamos a entregar, y lo dividen por la diferencia de tiempo, TI más 1, que sería 3, menos 2, o sea, 1 minuto. Y de esta manera van a poder elaborar esta columna que les muestra la velocidad de secado en función del tiempo. Y acá, como pueden ver, van a ver la zona de adaptación, la zona de secado constante, que es esta zona de aquí, donde se muestra una velocidad constante de secado, y finalmente la zona de secado retardado, que son estas zonas de acá donde se ve que va disminuyendo el contenido de humedad, la velocidad con que se retira el contenido de humedad de manera progresiva, ¿no es cierto? Y acá van a poder encontrar las 3 zonas que las pueden relacionar a partir de estas 2 curvas, ¿ya? Y esa es la actividad que van a tener que desarrollar para la próxima semana, ¿ya? Les voy a dejar hoy día mismo un formulario para que puedan entregar este informe la próxima semana, y se los voy a dejar con una fecha específica, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Profe, Sí. para esta actividad usted nos va a indicar el área de los objetos. Sí, yo les voy a dar todas las áreas y los pesos en base seca. Me interesa que analicen bien las curvas, que lo asocien con los conceptos que vimos en la clase de hoy. Y es muy importante que hablen de las curvas de humedad de equilibrio. Les voy a dar los datos de la humedad del aire, los bulbos húmedos, los bulbos secos. La idea es que aparte de analizar las curvas, hablen un poco de los fenómenos de transferencia de calor y masa, ¿ya? Y si faltó algo en el informe que me van a entregar, obviamente yo se los voy a hacer notar y ustedes lo pueden corregir, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Recuerden, organícense en grupos de 3 y la próxima semana deben entregar la primera actividad. Ya, si no... Profe, ¿Alguna duda? Sí. respecto a la cátedra, usted dijo que íbamos a ver videos en YouTube y hay una como lista de reproducción en el canal de Ingeniería Química que tiene videos, pero son antiguos. ¿Serán esos mismos videos que hay que ver? Sí, son esos mismos. En algún momento lo hice y la idea es aprovechar los mismos. Son esos mismos que les dejé disponible de transferencia de masa. Igual probablemente les voy a añadir
un video más de una materia que decidí ver en conjunto con la otra sección. Ahí sí les voy a dejar disponible ese video el fin de semana probablemente. ¿Y ¿Ya? para mañana habría que ver el primer video solamente? Sí, el primer video, el que le... Claro, ustedes vean el nombre vean la planificación. Esperen, espera, les voy a compartir la pantalla nuevamente. Ya. La idea es cómo van a trabajar la lista de reproducción. ¿Ya? O sea, la pega que me di yo es cambiarle el nombre a los videos. ¿Ya? Entonces ustedes vean los nombres de la semana, o sea, te tomen el nombre del video y vean la semana que les corresponde verlo. Entonces, en función de los nombres que vean acá, ustedes buscan el video que están en orden por si acaso y los van viendo de manera progresiva para preparar las cátedras sucesivas. ¿Ya? Ya, Entonces ustedes profe. vean introducción a la transferencia de masa, buscan el video, lo ven, toman apunte y y la clase se va a tratar sobre ese video. Ya. Ya, ¿para cuándo el primer informe? Para la próxima semana. Se los voy a dejar probablemente para el martes o el miércoles de la próxima semana. Para serles bien sincero, yo no tengo tiempo de verlo más allá del jueves los informes. Entonces yo lo voy a revisar jueves o viernes. Entonces probablemente se los deje para el miércoles los informes. Ya, y los trabajos sí lo pueden hacer con la otra sección, pero la pueden hacer con la sección 1 y la sección 2. No quiero que se mezclen con la sección 3, que es un poco complicado, ¿ya? Porque ya es otro día, es otro profesor y es muy enredado. Yo prefiero que se mezclen con la sección 2 o con la sección 1, que es la que tuvimos ahora. ¿Quedó claro, Javiera? Profe, esa planificación que está mostrando está en Teams, ¿verdad? Sí, pero está en el Teams de mi cátedra. Se la voy a dejar disponible ahora en el Teams del taller que corresponde a la sección de hoy día. Eso se lo voy a dejar en la tarde porque tengo pegadita la otra sección. ¿Más dudas, consultas? No duden en preguntar, chiquillos. Profe, y ¿Sí? el Power que vimos, o sea, perdón, la clase que vimos hoy día, ¿en dónde la puedo encontrar? Las La, diapositivas. la diapo se la voy a dejar disponible y les voy a dejar el video también disponible. Voy a abrir una lista de reproducción con todo lo que corresponde a la sección de taller 1. ¿Ya? Pero en Teams, Sí, pues, les voy a dejar los enlaces todo en Teams. Va a estar todo en Teams. ya, gracias. Ya. ¿Más dudas, consultas? Bueno, alumnos y alumnas, eso fue la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora tienen que trabajar ustedes. La idea es que lo hagan de manera autónoma, que me pregunten cualquier duda. Y yo tengo toda la disposición para poder ayudarlos y juntarme con cada uno de los grupos si es necesario. ¿Ya? Ese es mi trabajo. Y si quedo atento a cualquier cosa que necesiten, y eso fue la clase de hoy. Cualquier duda, no duden en escribirme y el material para poder trabajar lo voy a dejar disponible hoy día, ya para que trabajen con tranquilidad. Ahí sí, eso. Podemos irnos saliendo de la reunión nomás. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense. Yes. Chao, cuídense harto. Chao, profe. Chao. Chao.